Amigas del Trío Político, como siempre, y Chiapas Salones a través de este canal. Bueno, ¿por qué seguir hablando de la cuarta transformación? Porque es evidente que el cambio se está dando. En algunos casos no lo alcanzamos a percibir, pero si hacemos una retrospección de lo que han sido los 6 meses de gobierno de Andrés Manuel, vamos a ver tantas y tantas cosas que han cambiado, están cambiando y van a cambiar. Entonces, esto nos hace preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con esta cuarta transformación? Bueno, es muy poco tiempo. Amigos de la tribu, yo quiero que analicemos que 6 meses es muy poco tiempo para ver un resultado tajante, por ejemplo, en cuestiones de seguridad, que sí ha venido reduciéndose. Muchas son las cifras que manejan muchos medios, y yo digo que en algunos casos están estas cifras siendo manipuladas precisamente para hacer quedar mal a Andrés Manuel. En otros casos hay cosas que aparentemente, como les digo, no se percibe el avance, pero el avance está ahí. Simplemente la situación del huachicol, que no ha sido eliminada al 100%, pero es radical el cambio que ha habido. Y así nos vamos a muchas otras cosas, ¿no? Como la ley, por ejemplo, ha cambiado, y ahorita, por ejemplo, un acto de corrupción ya es cárcel, un acto de robo de gasolina también lo es, un acto de portar un arma de calibre del ejército también lo es, cuando antes no lo era. Y esas son las cosas que tenemos que entender, que son para la sociedad. Andrés Manuel, su política es diferente, por eso no estamos muchos de nosotros, y los que consideramos que, o éramos entre fifís, de alguna manera llamarlo, no percibimos precisamente el cambio, porque estábamos acostumbrados a ver las cosas que se hacían de tal o cual manera. Y esta manera de gobernar ahora, que es una manera para los pobres, es lo que duele en algunos casos, y a muchos también les duele. Y les voy a decir, por ejemplo, un ejemplo de lo que quiero tocar, o de lo que estoy hablando. Precisamente, por ejemplo, el que Andrés Manuel, el dinero de lo que ha recabado lo dé directamente a un municipio, o que él busque la manera, por ejemplo, con el caso del Sargazo, ¿no? Que él no lo llama como una emergencia, no he estado ahí, no sabría decirles al respecto, pero este problema no sucedió ahorita en 6 meses. Estamos hablando de que aparentemente son de 341 a 1000 toneladas diarias de sargazo lo que se expande. Entonces, lo que hay ahorita dimensionado en toneladas demuestra que ya es un problema de 2 años para acá al menos. Entonces no se había hecho nada al respecto. Ahorita se están tomando medidas, pero la respuesta de Andrés Manuel es crear unos barcos, crear unas maquinarias que el mismo gobierno vaya a hacer para combatir a el 40% del costo o menos de lo que se había propuesto esta situación de sargazo. Y es un ahorro para el gobierno, es un ahorro que ese dinero puede ser invertido en otras cosas. Pero para eso no reclama la gente. Si viene una empresa privada y hace un trabajo para eliminar el sargazo y cobra las millonadas, ahí no reclaman, eso no lo reclaman, pero sí reclaman que el dinero del gobierno se le dé a un extranjero, a un inmigrante que también tiene necesidad. Esa es la parte que no entiendo. Y bueno, mucho del reclamo precisamente es porque esas empresas que iban a hacer ese trabajo del sargazo, que ya no lo van a hacer porque lo va a hacer el gobierno, son las que pierden y son las que se quejan. Y esas empresas o esos grupos no entienden que no es, que es una cuestión de ahorro, y que ellos tienen que buscar otras formas de ganarse la vida. Es que era muy práctico antes el pagar dinero, el acordar, el negociar, que todavía se da, créanme que todavía se da, para ir en un municipio y agarrar unas obras, o para ir a otro lugar y agarrar otras obras, y tener los beneficios del gobierno para los contratos, etcétera, aun cuando estos estaban a sobreprecio, aun cuando estos se iban a hacer a la mitad de lo que realmente, de las metas que se tenían, o de lo que se tenía, del trabajo que se tenía que hacer. Como se pedía mucho dinero, entonces estos eran malos trabajos de mala calidad y se quedaban a la mitad. En muchos casos no se terminaban, por eso hay tanto rezago en carretero en México, que se puede apreciar en muchos de los estados de la República Mexicana, así como hospitales, así como muchas otras cosas. Entonces nos asustamos de las medidas austeras, de las medidas del pueblo que hace Andrés Manuel, pero no nos asustamos de ver toda esa infraestructura que se quedó a la mitad, todas esas carreteras incompletas, todos esos trabajos amañados de mala calidad. No nos asustamos de lo que representaba el huachicol, no nos asustamos de lo tremenda de la corrupción que había en nuestro país. No nos asustamos.
nos olvida, preferimos en muchos casos que las cosas estén como antes. Las cosas están mal o están bien, depende también del punto de vista que tú los veas. La gente aún así tiene trabajo. Lo que no ha habido en el país es a lo mejor mucha obra pública, porque esta obra pública se está rezagando y porque Andrés Manuel está metiendo dinero a los programas sociales. Eso es lo que yo puedo percibir. Entonces muchos de estos empresarios que estaban acostumbrados a tener obras millonarias constantes, al tener esto restringido, pues obviamente su modus vivendi se les recorta y sus ingresos. Yo no digo que no vaya a haber obras públicas, que no va a haber construcciones, hace mucha falta muchas construcciones, y yo creo que solo hay que dar un poco de tiempo que las cosas se organicen o se reorganicen, a que Andrés Manuel y el gobierno establezcan las bases. Él lo ha dicho en muchos casos. Necesitamos establecer las bases, los mecanismos, necesitamos establecer las formas para que puedan darse los dineros, los recursos a los diferentes organismos, a las diferentes instituciones, a los diferentes programas, sin que estos estén llenos de la corrupción. Y esa parada de la corrupción es lo que hace que le duela a mucha gente, porque el dinero no fluye como fluía a ellos, pero al pueblo siempre estuvo amolado, por eso no lo notaban. Pero ahora que el pueblo empieza a recibir dinero, ahora que el pueblo empieza a ver otro aspecto que apenas empieza, este flujo lo vamos a ir viendo poco a poco. Al igual que la inversión en obra pública que se va a desatar, es cuestión de darle tiempo a este gobierno federal para que establezca esas condiciones, para que las leyes cambien. Por ejemplo, en cuestión del juicio a los expresidentes, las condiciones no están dadas judicialmente para que esto se pueda dar. Son cosas que tienen que cambiar y que se tienen que restablecer, y el orden tiene que llegar para que esta impunidad realmente se elimine. Habló el día de hoy Andrés Manuel, estuvo en Tulum, en Cancún, sobre eso, sobre el sargazo. Hubo ahí por ahí una cuestión difícil porque una reportera fue muy cruda con él en unos aspectos, pero él se comprometió y siguió con su discurso de que él no miente y que las cifras que manejan unos son cifras amañadas por sus competidores, por los que no les gusta este cambio, pero que él está con el pueblo, con la gente, con la verdad. Y él dijo algo muy importante, que es lo que quiero dejarles ya para terminar este video, amigos de la tribu. Él espera y él tiene prisa, y ya se los había comentado antes. Creo que es el único que tiene esa prisa, porque los demás, muchos de sus equipos, de su equipo, mucha de la gente no tiene tanta prisa por ver un cambio en México, y esto me preocupa un poco. Pero al final del día él dijo algo importante. Él estableció que para este año estarían dadas las condiciones para el cambio y sentar las bases de la cuarta transformación. Esperemos que así sea, amigos de la tribu. Vamos a estar pendientes de lo que sucederá, de esos cambios, de ir apoyando precisamente a Andrés Manuel, el gobierno federal, a que estos cambios y esta cuarta transformación se dé. ¿Por qué la cuarta transformación? Y fue con lo que inicié. Porque, amigos, no tenemos otro camino. El camino que se vivió con el neoliberalismo nos destruyó nuestra patria. Tenemos que entender eso, amigos de la tribu. Tenemos que visualizar y ver en el fondo y dejar de cegarnos de todo el mal, todo lo podrido que estaba en nuestro país. Entonces, ¿por qué esta cuarta transformación? Porque hay que darle la oportunidad. Porque mucha gente luchó, sufrió, murió, sangró, sudó para que este cambio se diera. Muchos votamos por este cambio y es lo que estamos esperando. Pero si no permitimos, si no permeamos, si tampoco nosotros trabajamos para este cambio, va a ser muy difícil que se dé. Yo los invito otra vez a que sigamos con la intención de hacer un mejor México para todos nosotros. Les dejo este video, les mando un cordial saludo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.